Muchas gracias, mi hermana Janet. Eh, Muy bien, les pedí que me compartieran pantalla para poder compartir Power, que voy a compartir esta mañana. Bueno, a veces cuando uno le da la palabra para saludar, saluda nomás. Yo saludé nomás, pero yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes no me conocen. Yo ubico a algunos de ustedes ahí al verlo en la pantalla, ubico a algunos de ustedes. Tengo la bendición de estar ministrando la iglesia de Los Ángeles. Bueno, ahora decimos la iglesia de Almagro, como hay 3 iglesias acá. Entonces, tengo la bendición de estar ministrando acá ya el 3 de marzo. eh, Estoy de cumpleaños, pero también cumplo 30 años ministrando en este lugar, en esta iglesia. Doy muchas gracias a Dios porque ha sido un tiempo maravilloso que el Señor me ha permitido estar acá. Partimos con tiempos muy difíciles y muy complejos. Los primeros 10 años fueron muy difíciles, pero gracias a Dios que Él en el tiempo también nos ha ido sosteniendo y ayudando también para poder guiar a la iglesia en los propósitos de Dios. Doy gracias a Dios también por mi familia, por mis hijos y nietos, que también son parte de mi familia. Y también hace un poquito más de un mes que Isabel es mi esposa, ella es de Colombia, y así que hace como un mes que contrajimos matrimonio en la presencia del Señor, así que yo doy gracias a Dios también porque ella también se suma a, no solamente a mi vida, sino que también al ministerio. Así que un tiempo también que hemos comenzado a vivir y a compartir juntos en este ministerio que Dios nos ha dado. Eh, Hay muchas vivencias y muchas experiencias, muchos testimonios en un largo pastorado en una iglesia. Yo sé que dentro de la alianza no es muy común largos pastorados, ¿no? Siempre están limitados por cierta cantidad de años, por distintas razones. Pero el Señor a mí me ha dado esta bendición de poder estar en una iglesia casi toda mi vida ministerial. Así que eso también me ha enriquecido. También he sido parte del comité de distrito. La primera vez fui tesorero por 3 años, luego fui vicepresidente por 3 periodos y ahora el Señor me ha dado esta bendición de ser consejero nacional, lo que implica también mayores responsabilidades y mayores tareas. Pero todo esto también sirve para poder ayudar, ministrar y guiar también a otros en los planes de Dios. La motivación principal de la vida de un cristiano es estar enfocado en la voluntad del Señor. Y es imposible poder descubrir la voluntad de Dios si no es por medio de su palabra. Así que yo quiero llevarles ahora esta mañana a que abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 en adelante. Estoy buscando aquí donde está el Power que quiero compartir con ustedes. Déjenme abrirlo aquí primero. Aquí está abierto. Aquí está. ¿Lo ven bien? ¿Ven el Power? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, quiero decirle de que hemos estado compartiendo este pasaje bíblico con nuestra iglesia, el libro de Filipenses. Yo generalmente mis predicaciones las hago sobre las bases de libros bíblicos. Y este último tiempo hemos estado estudiando el libro de Filipenses. Realmente ha sido un tiempo muy, muy hermoso, maravilloso de poder estar
allí enfocados en lo que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, que hacía a grandes rasgos decirle de que esta es una carta que surge del corazón del apóstol Pablo diríamos, en gratitud a la iglesia, una iglesia muy amorosa, una iglesia muy preocupada del apóstol, una iglesia muy preocupada de las misiones de la evangelización. Entonces Pablo responde a toda esta generosidad de la iglesia, le responde con esta carta. Y por supuesto también aprovecha de dar algunas indicaciones importantes que siempre son oportunas para la iglesia y que Pablo siempre se preocupa de eso, ¿no? Y entonces le escribe esta carta. No puedo hablarles del capítulo 1 y de la primera parte del capítulo 2, pero sí darle a entender más o menos de las indicaciones o de las exhortaciones que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Filipos, que está en Filipos. Y aquí en el capítulo 2, versículo 12, vamos a estar enfocados un poco en el tema de ocuparse de la propia salvación. Ocuparse de la propia salvación. Así que si ya tienen sus Biblias y allí, porque queremos que obviamente usted vaya siguiendo la palabra del Señor, no es lo que el pastor Segovia dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que nos debe interesar. Nosotros solamente somos instrumentos de la gracia de Dios, instrumentos para hablar de la palabra de Dios. Así que trato siempre de no hablar cosas que yo crea, que yo piense, sino de lo que la palabra misma nos está diciendo a nosotros. Si bien es cierto que esta palabra fue escrita ya hace mucho tiempo, son palabras de Dios que permanecen en el tiempo, y las enseñanzas, las doctrinas permanecen en el tiempo. Así que hoy día vamos a disponer nuestro corazón para lo que Dios quiere decirnos a través de esta palabra. Así que voy a leer primero los versículos 12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. En esta porción del capítulo 2, versículo 12 en adelante, vamos a ver algunas tareas en las cuales como hijos de Dios nosotros debemos estar ocupados, estar preocupados. Y en este versículo 12 lo primero que se nos dice es que debemos ocuparnos de la propia salvación, ¿no? De la propia salvación. Si ustedes notan, dice, por tanto, amados míos, note esa expresión de cariño del apóstol hacia la iglesia, que debe ser la forma de relacionarnos entre hermanos, porque somos una familia. Y esta es la forma que el apóstol Pablo también, él de alguna manera se conecta, ¿cierto?, con la iglesia como su familia, amados míos. Y también dice, como siempre habéis obedecido, ¿no? El sentido de obediencia que tiene la iglesia con respecto a la palabra de Dios o las indicaciones que el apóstol le ha estado dando en el tiempo. Mire, esto es muy importante. Como siempre habéis obedecido. No sé si usted siente de que siempre ha obedecido, tiene esa convicción de que siempre ha obedecido al Señor. Pero Pablo tiene el convencimiento de que la iglesia siempre ha obedecido al Señor. Y cuando dice, no como mi presencia solamente, a mí me lleva a esta idea de padres, ¿no? Cuando los padres están en casa con los hijos, y los hijos obedecen porque está allí el papá y la mamá, pero a veces los padres salen y dejan algunas indicaciones a sus hijos, y entonces lo que esperan los padres es que esos hijos obedezcan esas indicaciones. Hoy día se usa mucho esto de colocar cámaras, ¿cierto? Por la protección de los hijos, dejar algunas cámaras. Y entonces a través de las cámaras pueden ver si los hijos están haciendo cumpliendo, ¿cierto?, las tareas
si están obedeciendo, ¿cierto?, a las indicaciones que ellos le han dado. Están bajo protección, porque si obedecen, van a estar seguros. Entonces, Pablo no puede dejar ningún tipo de cámara, pero él no va a estar siempre presente en la vida de la iglesia. No siempre está él allí con ellos. Pero sí, lo que tiene Pablo es el convencimiento, porque seguramente por los frutos de la iglesia, él se da cuenta de que ellos siempre están obedeciendo la palabra, no solamente cuando él está presente. Y entonces esto primero como una reflexión para nosotros esta mañana. ¿Cómo habéis obedecido? Como siempre habéis obedecido. A veces nosotros colocamos de alguna manera algunas restricciones a nuestra obediencia, ¿no? Como que condicionamos a veces la obediencia. Bueno, voy a hacer esto siempre y cuando me den esto, ¿cierto? Entonces de repente condicionamos nuestra obediencia al Señor. La verdad es que jamás nosotros debemos condicionar nuestra obediencia a Dios, nunca. Siempre lo que debemos tener siempre un corazón, una mente, un ser dispuesto a obedecer al Señor, cualquiera sea la situación en la cual nosotros estamos viviendo o pasando. A veces decimos, Señor, si tú me sanas, te voy a servir. ¿Y por qué no le serviste cuando estabas enfermo? Cuando estabas con un aguijón en la carne. Señor, si tú me das trabajo, te voy a servir. ¿Y por qué cuando no tenías un trabajo seguro, estable, por qué no le servías? ¿Por qué condicionamos la obediencia al Señor si el Señor nos da algo? Si el Señor responde a una petición, entonces nosotros condicionamos la obediencia. La verdad es que Dios nunca está esperando que nosotros condicionemos la obediencia. La respuesta de obediencia que nosotros le damos al Señor es una respuesta de amor. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque le amamos. Simplemente por eso, porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces estamos plenamente convencidos del gran amor de Dios por nosotros, por una parte, pero también nosotros le respondemos a Dios con obediencia. ¿Ya? Esto es muy importante. Y luego habla entonces de esto de ocuparse de la salvación. Nosotros hemos recibido una salvación y que tenemos que cuidar esta salvación, ¿cierto?, en medio de las pruebas y de las tentaciones de la vida. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles de la vida y tenemos que nosotros saber enfrentar eso, pero con el convencimiento de lo que somos. Debemos también temblar de no desilusionar al Señor. Mire, aquí lo que nosotros tenemos que recordar es que Dios espera nuestra obediencia, ¿ya? Espera nuestra obediencia. No dice, trata de obedecerme. El Señor nunca nos dice que tratemos de obedecerle. Lo que el Señor nos dice es que le obedezcamos. Podemos darle muchos cultos al Señor. Podemos tener linda voz y cantarle muchas alabanzas al Señor. Puedo tener también la capacidad de preparar hermosos sermones y enseñanzas y darlas a los hermanos. Pero si detrás de todo esto no está la obediencia al Señor, la verdad que todo eso no tiene ningún tipo de valor delante del Señor. Aun cuando pueda ser beneficioso para otros, para la vida de uno en forma particular, no tiene ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no está sobre la base de la obediencia. Y la obediencia es la verdadera adoración a Dios. ¿Ya? Entonces, antes de cantar, antes de orar, antes de enseñar, antes de predicar, tiene que estar la obediencia de parte de uno. Y entonces ya estamos en un estado de adoración delante del Señor. Por otra parte, cuando el apóstol dice ocupaos de vuestra salvación, primero enfoquémonos en esto de la salvación. Nosotros hemos recibido una salvación muy grande. Nosotros no alcanzamos a dimensionar el valor de esta salvación. No alcanzamos a entender todo el sacrificio de Cristo para que usted y yo seamos salvos. Así que tenemos que entender primero que hemos recibido una salvación que tiene un valor incalculable. ¿Ya? Usted ni yo podemos pagar la salvación que Jesucristo nos ha dado
con darle cultos, ofrendas, diezmos, no, nada. Nada de eso va a pagar la salvación. ¿Ya? La Biblia dice que hemos recibido una salvación gratuita. Es un don de Dios, es un regalo de Dios dado por medio de Jesucristo su Hijo. Por lo tanto, cuando dice ocupado de la propia salvación, no significa esto de que Pablo está diciendo, hey, ustedes tienen que ganarse la salvación, sino lo que está diciendo, ustedes tienen que vivir como salvados. Vivir en este estado de redención que hemos recibido de parte de Jesús. Así que, si nosotros no vivimos como salvos, entonces, ¿qué significa eso? Significa entonces que no hemos recibido esta redención o no hemos entendido lo que significa vivir como salvos. Nosotros tenemos que recordar algo. Hemos sido salvos y todo el juicio que caía sobre nosotros ha caído sobre Jesucristo. Ahora ya no hay juicio contra nosotros. Pero sí la palabra de Dios dice que tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. ¿En qué nos ocupamos? ¿Cómo cumplimos el ministerio que el Señor nos dio? Porque entre paréntesis todos tenemos ministerio. Ninguna persona puede decir, bueno, yo no soy pastor, yo no soy diácono, yo no soy evangelista, yo no soy misionero, así que yo no tengo ministerio. Cada cristiano en el cuerpo de Cristo tiene un ministerio. Y quizá una de las cosas que más cuesta poder colocar en la mente y en el corazón de los miembros de una iglesia es que cada uno de ellos tiene un ministerio que cumplir. Y esos ministerios no lo cumple con sus propias herramientas humanas, sino que incluso aquello lo hace con los dones espirituales dados por el propio Señor por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos un plan, un propósito en esta vida. Que luego que hemos recibido el don de la salvación, tenemos que vivir como salvos. Y cuando vivimos como salvos, tenemos que saber que hay otros que necesitan salvación. Damos gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Pero miremos a nuestro alrededor y démonos cuenta de cuánta gente todavía no es salva. Cuánta gente se cruza delante de nosotros o está a nuestro lado que todavía no es salva. Y entonces tenemos que preocuparnos de la salvación también de esas personas. Y tenemos que dar testimonio, ¿cierto?, de esta salvación que es recibida por medio de Jesucristo como un regalo de Dios. Así que tenemos que ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Y entonces, y vivir como esos cristianos que el Señor espera que nosotros podamos vivir y no desilusionar a nuestro Señor que nos llamó. Y nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Pero nos trajo a su luz admirable para que ahora seamos hijos de luz. Para que ahora seamos testigos de Jesucristo. Y anunciemos estas virtudes a aquellos que aún no conocen al Señor. Recuerde que también dice el apóstol Pablo que cómo esa gente que está en tiniebla puede conocer a Jesús si no hay quien les predique, si no hay quien les anuncie este evangelio. Así que, por una parte, tenemos que valorizar esta salvación tan grande que hemos recibido, pero tenemos que vivir como tales. Tenemos que vivir y ocuparnos de esta salvación. Vivir como salvados y redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, para testimonio de aquellos que aún todavía no conocen al Señor. La segunda tarea que tenemos la encontramos en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aquí tenemos que tener claro que tenemos una segunda tarea que tenemos que trabajar con obediencia. Entonces, ya dije al principio, nosotros no podemos condicionar nuestro amor ni nuestra obediencia al Señor. Y entonces, ¿quién nos da el poder para poder obedecer? ¿Quién nos da la capacidad para poder vivir como salvos? ¿Quién nos da la capacidad para poder ser testimonio a otras personas? La da el mismo Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu de Dios la va a dar en la medida que nosotros también
dejamos que Él gobierne nuestra vida. Nosotros estamos ahora, hemos terminado en nuestra iglesia de estudiar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu habla con respecto al carácter que debe tener el cristiano. El fruto del Espíritu es mostrado en la vida de Jesús como la forma de vida que un cristiano debe tener cuando vive en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros nos llamamos o se nos llaman cristianos, y eso está bien, siempre y cuando vivamos como Cristo. Si vivimos como Cristo, si obedecemos al Padre como Cristo obedeció, si dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, obviamente que entonces seremos verdaderamente cristianos. Recuerde que a veces la gente piensa que es cristiano porque pertenece a una agrupación o a una organización. Lo más terrible sería que muchos aliancistas pensaran que son cristianos y son salvos porque pertenecen a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. La verdad es que la Alianza Cristiana y Misionera por sí misma no da salvación. Quien da la salvación es Jesucristo. Y esta salvación la recibimos por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder no solo para recibir la salvación, sino que nos da poder para vivir como salvos. Ustedes recuerdan muy bien cuando el Señor le ordenó a sus discípulos que fueran a Jerusalén y allí esperaran la venida del Espíritu Santo. Le dijo, quédense allí. Recuerden que fueron 10 días que tuvieron que esperar en Jerusalén hasta cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó de su presencia, los llenó de su poder. Y el Señor Jesús les dijo, y ahora me seréis testigos. La palabra testigo es la misma palabra que se usa para mártir. Si la leemos con el término de mártir, diríamos, ustedes serán mis mártires. Es decir, personas que rinden su vida, sacrifican su vida en servicio a otros. Un mártir no piensa en sí mismo. La persona que es mártir porque murió pensando en otro o dio su vida, desgastó su vida en función del beneficio de otras personas. Uno de los grandes problemas que hay hoy día en el cristianismo es el egocentrismo. Usted se va a dar cuenta de que hay mucha gente que pertenece a la iglesia porque le gusta su iglesia, porque o el pastor es simpático, o porque le dieron un cargo, o porque le dieron atención. Es decir, podríamos haber muchos elementos en los cuales la persona siente que están siendo importantes dentro de una agrupación, dentro de una organización. La verdad es que sí somos importantes para Cristo. Eso es verdad. Somos muy importantes para Él porque para que Él dejara su trono de gloria, viniera a la tierra y muriera por nosotros es porque realmente somos importantes. Pero tenemos que tener cuidado de que no pensemos que porque pertenecemos a una organización o porque hago tal tarea, entonces soy lo que soy. Lo que usted es, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, un cristiano, una cristiana, lo es por la obra de Jesucristo y no por lo que nosotros hacemos o por lo que una organización es en sí misma. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando los judíos, ellos le alegaban a Jesús y con mucho orgullo decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Le dice, los que bien soy hijo de Abraham, chócale, somos hermanos. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Ustedes no son hijos de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, llevémoslo al contexto nuestro. Si decimos que somos hijos de Dios, ¿qué nos va a decir la palabra? Ustedes son hijos de Dios si obedecen al Padre como Cristo lo hizo. Jesús le dijo a los judíos, ustedes son hijos del diablo, de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Aquí el tema es largo, porque cuando hablamos de las obras del diablo, pensamos en muchas cosas que obviamente le colocaríamos el tilde de satánico, ¿no? De un asesino, de un violador,
de un estafador, etcétera, ¿no? Pero hay tantas cosas que no nos da el tiempo ahora para poder desmenuzar y introducirnos en aquellas cosas que son obras del diablo, que a veces están presentes dentro del contexto de la iglesia. Una murmuración, un descontento, no bien enfocado, crítica a los líderes espirituales. Nos damos cuenta que todas esas son obras del diablo, son satánicas, no son obras de Dios. Cristo jamás hizo eso. Cristo dio gracias a su Padre. Cristo se dejó direccionar por su Padre y frente a las dificultades clamó a su Padre. Entonces, él tuvo un espíritu de obediencia siempre delante de su Padre. Aún un poco antes de ir a la cruz del Calvario, él rogó a su Padre si era posible de saltarse una etapa, pero dijo: papá, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Me pregunto cuántos aliancistas realmente están enfocados en que no se haga mi voluntad. Uno, como les contaba, he sido dirigente del distrito y ahora a nivel nacional. Mire, uno ve tantas actitudes egocéntricas, tantas, y ve tantos conflictos dentro de las iglesias. No ve crecimiento en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque los hermanos no están enfocados en obedecer al Señor. Están enfocados en que se hagan las cosas como ellos quieren, como ellos creen. No, el pastor está equivocado, la cosa debiera ser así. No, el diácono está equivocado, esto debiera ser de esta otra manera. Pero no están enfocados en obedecer al Señor. ¿Se da cuenta? Y entonces por eso tenemos muchas veces problemas en el crecimiento de las iglesias, en el crecimiento de nuestras vidas, en la salvación de nuestras propias familias. Una cosa espantosa cuando uno ve cómo las familias crecen, pero los cristianos, no todas las familias son cristianas, a pesar que esos niños nacieron en un hogar cristiano. ¿Por qué? ¿Acaso habrán visto a sus padres no ser consecuentes con el Evangelio de Jesucristo? Entonces, de repente en esto tenemos que hacernos un autoanálisis. No, que nadie venga a juzgarnos. La palabra de Dios: júzguese cada uno a sí mismo. Tenemos que tener esta capacidad de saber descubrir en qué nosotros estamos fallando. Tenemos que trabajar con obediencia. La obediencia a Cristo y la obediencia también a lo que el Señor ha puesto como nuestros líderes espirituales. Yo siempre digo, usted está autorizada de no obedecer a su pastor cuando su pastor está en pecado. Pero si usted ve que su pastor está haciendo la voluntad del Señor, usted tiene la obligación de obedecer a su pastor. Ese pastor, o esos líderes espirituales, o esos diáconos, si ustedes oraron, esas personas han sido puestas por el Señor. Cuando tenemos el pleno convencimiento de que nuestros líderes espirituales están en la voluntad del Señor, no están en pecado, están en obediencia delante del Señor, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Yo tengo autoridad. Yo tengo al pastor Luis Hernández como mi autoridad distrital, al pastor Iván Flores como autoridad nacional. Y obviamente tenemos que tener una cierta sujeción a nuestras autoridades que el Señor nos ha puesto. Pero tenemos que pensar que cuando nosotros nos sujetamos a estas autoridades pequeñas, vamos a ser capaces de sujetarnos a la autoridad superior, que es a Jesucristo mismo. Entonces, si alguien dice, mire, yo solamente obedezco a Jesús y no obedezco a nadie más, entonces usted está en contra de Jesús, simplemente está en contra del Señor. El escritor de Hebreos dice, hermanos, sujétense a vuestros pastores e imiten su fe. Por lo menos yo, hasta donde tengo conocimiento, la gran mayoría de los pastores de nuestra iglesia, Alianza Cristiana Misionera, son hombres respetables, mujeres respetables, que han cumplido con un carácter cristiano.
Cuando se eligen los diáconos de su iglesia, de nuestras iglesias, la de ustedes también, ¿cierto? Se considera la palabra de Dios. No solamente el que quiere ser pastor, sino que también quiere ser diácono o diaconisa. Y entonces hay una serie de exigencias bíblicas con respecto al diácono de la iglesia. Los diáconos saben que es tan importante, a propósito, es tan importante en el papel que juegan dentro de la iglesia. No sé de cuántos ustedes son diáconos, yo sé quién es el pastor de ustedes, no sé quién es diácono, diaconisa en su iglesia en este momento. Pero, por favor, tome atención de esto. El ser diácono de una iglesia es una tarea muy importante. Es una tarea espiritual muy importante que está establecida en la palabra de Dios. Pero también está establecido cuál debe ser el carácter del diácono de la diaconisa. Mire, una de las cosas que la cual yo usé muchos años atrás para poder corregir la elección de los diáconos es que los diáconos tenían que ser gente con sabiduría. Gente sabia, no gente conflictiva, no gente difícil, sino que tenía que ser gente con sabiduría, gente con espíritu noble, gente con fe. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la primera elección de diáconos que hay en la iglesia primitiva, note allí el carácter de aquellos hombres. Eran realmente tremendos, llenos del Espíritu Santo. Hey, no solamente está hablando del pastor, del apóstol, está hablando de los diáconos. Está hablando de aquellas personas que sirven las mesas, que cuidan los alimentos, que reparten alimentos. Personas llenas del Espíritu Santo. Ninguna persona puede ser llena del Espíritu Santo si no es obediente a la palabra del Señor. Si no tiene un espíritu humilde delante del Señor. No puede ser llena del Espíritu Santo. Va a ser un religioso más dentro de la iglesia. Mire a su alrededor. Miremos nuestras iglesias, miremos nuestra hermandad. Podemos decir y mirar a las personas y decir, esta persona es llena del Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén fue capaz de mirar y decir, esta persona es llena del Espíritu Santo. Y dice, y presentaron delante de los apóstoles a estos 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría. A veces no le damos la dimensión correcta de lo que significa ser un diácono dentro de la iglesia. Me salto del pastor, porque yo soy pastor y pueden pensar que a lo mejor estoy hablando en favor de los pastores. Me voy a enfocar en los diáconos de la iglesia. Lo que significa ser diácono de una iglesia. Lo voy a decir de esta manera, porque mire, hay hermanos aquí que conocen nuestra iglesia. Creo que mi hermana María Eugenia, ella conoce la iglesia de Los Ángeles hace muchos años. Muchos años. Y tienen que recordar cómo era la iglesia de Los Ángeles. ¿Sabe cuánto tiempo duraban los pastores en la iglesia de Los Ángeles? 2, 3 años. 2, 3 años. 2, 3 años. Pasaban. ¿Qué pasaba? No, que el problema de los pastores. No era problema de los pastores. Era problema de la iglesia. La iglesia tenía que cambiar. La iglesia tenía que cambiar su forma de ser como iglesia. Pero para que la iglesia cambiara, tenían que haber buenos diáconos dentro de la iglesia. Cuando comenzamos a preparar gente, por muchos años, preparar gente, para que llegasen a ser diáconos de la iglesia comenzó a cambiar. Un pastor jamás va a cambiar una iglesia solo. Un pastor necesita un equipo. ¿Sabe lo que debe significar para un pastor tener un consejo ministerial? Significan sus amigos, significan sus consejeros, significa con las personas que puede hablar y tratar temas profundos. Personas con las cuales pueden soñar. Personas con las cuales pueden decir, hermano, ¿qué hacemos? ¿A quién usamos? Personas con las cuales orar y ayunar. Son esas las personas que necesita cada pastor dentro de nuestras iglesias alianzas. Quiero hablarle con la experiencia, queridos hermanos. Cuando logramos con el Señor esto dentro de nuestra iglesia, la iglesia cambió. Cuando aprendimos a trabajar en obediencia ante el Señor. Dice la palabra aquí que Él es el que produce tanto
el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Note esa palabra, por su buena voluntad. Hey, hermano, hermana, usted tiene que desear la voluntad del Señor. No su voluntad. Usted anule su voluntad, anule su deseo, lo que usted quiere. Enfóquese en la voluntad del Señor. ¿Cómo descubrimos la voluntad del Señor? Orando, ayunando, estudiando la palabra del Señor. ¿Ustedes son buenos para estudiar la Biblia? Cuando el pastor los llama a estudiar la palabra de Dios, responden amén, aquí estamos estudiando la palabra de Dios. Cuando el pastor los llama a orar, ustedes van allí y oran, se juntan a orar. Si no lo hacen, entonces la verdad es que la iglesia va a estar vegetando. Pero cuando se comienza a producir esto, entonces empezamos a descubrir cómo el Señor produce el querer como el hacer. Esto se llama energía espiritual. El Señor nos va a dar el poder espiritual. Dios nos va a levantar, Dios nos levanta, Dios nos motiva, Dios energiza el corazón del creyente para que hagamos la voluntad de Dios, no para que hagamos otra cosa. No para que hagamos otra cosa. Mire, a veces nos llenamos de activismos. Y a veces, mire, yo he conocido personas que han sido diáconos y cuando son diáconos han hecho muchas cosas. Dejan ser diáconos porque no fueron elegidos, no hacen nada más. ¿Por qué hizo la tarea? Porque era diácono. Hermano, si todos somos diáconos. La palabra diácono viene de diáconos, que significa sirviente. Hermanos, todos somos diáconos. Desde el pastor, todos somos diáconos. Es decir, todos somos sirvientes delante del Señor. No voy a servir porque soy pastor, no voy a servir porque soy misionero, no voy a servir porque soy evangelista, porque soy diácono. Voy a servir porque soy un siervo, una sierva del Señor. Y entonces el Señor nos va a llenar de su poder. ¿Por qué? Porque usted y yo queremos sujetarnos en obediencia al Señor. Nuestro deber es tomar el control de esas motivaciones, no dejarlas pasar. ¿Cuál es la motivación principal que usted debe tener y yo debo tener? Señor, que se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Esto tiene que ser la motivación principal de cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos esta motivación, entonces vamos a estar divagando con respecto a lo que yo quiero, lo que otro quiere. Viene alguien y me habla, me trata de convencer de algo, pero no estamos enfocados en la voluntad del Señor. Así que no olvidemos esta segunda tarea. Vamos a la tercera tarea que debe tener la iglesia, que nos dice el apóstol en el versículo 14. Trabajar sin murmurar. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Usted notó eso? Hacer todo. No son algunas cosas, es todo. Todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser sin murmuraciones y contiendas. No se deben admitir por ningún motivo las murmuraciones dentro de las iglesias. La murmuración y las contiendas son generadas por el diablo. Hermanos amados, por favor, no lo olvide. Las murmuraciones y las contiendas son de origen satánico. Jamás usted puede pensar y va a decir, el Espíritu Santo me llevó a murmurar. ¿Usted lo puede decir? Por supuesto que no, porque sabemos que eso no es propio del Espíritu Santo, es propio del diablo. Que el Espíritu Santo me llevó a contender, a pelear contra mi hermano. Jamás, el Espíritu Santo no trae contiendas. El Espíritu Santo nos unifica. Por eso es que la Biblia habla de la unidad en el Espíritu. El Espíritu Santo nos unifica. La única manera que nosotros no podemos estar unificados si usted está sirviendo a Jesús y yo no lo estoy sirviendo. Por supuesto, no puede haber unidad en eso. Si usted está preocupado de las cosas espirituales y yo estoy preocupado de las cosas banales de la vida, entonces, por supuesto, no podemos tener unidad. ¿Cuándo hay unidad? Cuando usted y yo estamos enfocados en la misma motivación de obedecer a nuestro Padre, de ser guiados por el Espíritu Santo. Trabajar sin murmurar.
sin murmurar. Toda iglesia que uno ha enfrentado, que yo he visto, y partiendo de mi propia iglesia muchos años atrás, todas tenían el mismo común denominador: murmuraciones y contiendas. Las familias tanto contra la familia tanto. Aquí está las familias fundadoras. Y esta es la segunda familia que llegó a la iglesia. Esta es la tercera familia que llegó a la iglesia. A veces se unen, a veces pelean, a veces hay contradicción entre ellos. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque estaban enfocados en sí mismos. En sí mismos. Una de las cosas terribles que a veces ocurre en las iglesias alianza es cuando la gente es muy antigua en la iglesia. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando hace que la gente piense que es antigua, se siente que es más importante que lo que han llegado último. Eso me hace recordar, ¿se recuerda usted los obreros que Jesús, que el Señor, cuando Jesús da esta parábola del Señor que salió a contratar gente? Entonces, se recuerda que contrató uno a primera hora, otro a mediodía, otro en la tarde a última hora, trabajaron una hora y les pagó, este siervo les pagó lo mismo que al que trabajó todo el día. Y los que trabajaron todo el día pensaron que eran más importantes, que recibirían mucho más paga que los que trabajaron una hora. Ellos sentían que valían más que los últimos. Ojo con eso. Ojo con eso. El que acaba de llegar a su iglesia tiene la misma importancia que es el más o la más antigua de la iglesia. No es de clase inferior. Somos todos iguales delante del Señor. Tenemos todo el mismo valor delante del Señor. Cuando tenemos claro lo que esto significa, entonces nos vamos a admitir dentro de la iglesia, usted como miembro de la iglesia, usted no va a permitir la murmuración en su iglesia ni en su casa. Cuando llegue alguien a su casa a murmurar contra alguien, usted no se lo va a permitir. Usted, con la autoridad del Señor, con el poder del Espíritu Santo, usted va a reprender a esa persona y la va a poner en orden. Porque tenemos que trabajar sin murmurar. Las murmuraciones y la contienda no son nunca de Dios, jamás. Por favor, las murmuraciones y la contienda fueron pecados desde el comienzo. Recuerde usted que cómo comenzó la rebelión en el cielo. Lucifer murmurando contra Dios y buscando adeptos para levantarse contra Dios. Trajo juicio. Eso lo hizo caer en juicio. Note que 1/3 de los ángeles le siguieron. Cuando vemos también el pecado de Israel en el desierto, ¿cuántos israelitas cayeron muertos en el desierto por sus murmuraciones? El problema de la murmuración, amados hermanos, uno de los problemas, aparte de generar división en la iglesia, de generar contiendas, el problema es que no recibimos bendición. Esas bendiciones que el Señor tiene. Usted sabe las bendiciones que Dios tenía para los israelitas. Una tierra que fluye leche y miel. Lo recuerda, ¿cierto? Una tierra que fluye leche y miel. Vamos, avancen, avancen. Hay problemas, falta de agua, falta de alimento. No importa, clamen a Dios, avancen, avancen. Las pruebas van a pasar y van a llegar las bendiciones. No, pero ¿qué pasó? Comenzaron a murmurar en el desierto. Mira, Moisés, ¿a dónde nos trajiste? Aquí no tenemos carne, no tenemos agua, no tenemos pan. Nuestros hijos van a morir aquí en el desierto. Ya, hermano, hagamos una asamblea. Cambiemos al pastor. Este pastor Moisés no nos sirve, cambiémoslo. Recuerde que intentaron cambiar a Moisés. Pero, ¿sabe en el fondo lo que Dios dice? Esta gente, Moisés, no está contra ti. Moisés, esta gente está contra mí. Cuando hay murmuración, por favor, nunca lo olvide. Cuando hay murmuración, su descontento no es ni con el pastor, ni con el diácono, ni con la hermana fulana. Su descontento es con Dios. Mire, y quiero ser bien claro en este sentido, muy claro. Si alguno de sus líderes espirituales, si algún hermano, amigo dentro del contexto de la iglesia está en pecado,
No es para que usted murmure y salga a hablar de su hermano, es para que usted vaya y hable con su hermano. Y usted en el amor del Señor y con el poder del Espíritu Santo, usted va a corregir a su hermano, aunque sea el pastor. Aunque sea el pastor. Si usted le pregunta a cualquiera de los miembros de mi iglesia, ¿qué le ha enseñado el pastor Segovia? Le ha dicho, si usted me ve a mí en ninguna falta, en algún pecado, en algo que no estoy en obediencia a la palabra del Señor, por favor, sienta que tiene todo el derecho de hablar conmigo y de reprenderme. No crea que porque soy el pastor no lo puede hacer. Ni yo como pastor le voy a decir, hey, yo soy el pastor aquí, pues. No, 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 no. ¿Usted recuerda a David? Tocar en la puerta de su casa. Llegó un humilde profeta de bajo perfil. Oh, rey, tengo que contarte algo. ¿Usted recuerdan todo lo que hizo para poder hacerle ver su pecado? Estaba delante del rey. Pero cuando el rey escuchó al profeta, él no dijo yo soy el rey. Dijo soy un miserable. Se sacó su corona, se sacó su traje real. Se vistió de cilicio, se sentó en ceniza y allí estaba humillado delante del Señor. No, no, no es el rey. Es un siervo que le ha fallado a su rey. Si usted falla y alguien le corrige, por favor, dele gracias a Dios. Porque esa es una muestra del gran amor de Dios. A nosotros los seres humanos no nos gusta que nos corrijan. No, nos gusta corregir, eso sí, somos mandados a hacer para corregir a otras personas. Pero no nos gusta ser corregidos. Lamentablemente, eso trae un gran problema. Hay desconfianza para corregir, pero hay que correr el riesgo. Estos israelitas que no quisieron dejar la murmuración, generaron contienda, levantaron al pueblo contra Moisés. El Señor les dice, ustedes que están preocupados de sus hijos, esos hijos van a entrar en la bendición. Ellos van a recibir bendición, pero ustedes, hombres de poca fe, sin fe, murmuradores, sus cuerpos van a quedar aquí en el desierto. Así fue. Usted sabe muy bien la historia. La persona que murmura y participa de una contienda no está trabajando en su salvación o liberación, menos en la salvación y liberación de otras personas. Luego en el versículo 15 dice trabajar para ser puro, para ser puros, hijos sin mancha. Note que antes dice para que seáis irreprensibles y sencillos. Note esos dos términos. Tengo tiempo para profundizar en esto, hermanos, amados, hermanas. Pero irreprensible significa que no hay ningún mérito de acusar a alguien de algo. No tiene mancha en su vida. No, si alguien quiere acusarle, no tiene argumentos. Irreprensibles. Sencillo, que tiene que ver con la condición del corazón y cómo se demuestra esto a través del carácter. Hermanos y hermanas, tenemos que ser personas muy sencillas. Por favor. Si usted ha tenido muchos cargos, sáquese esas jinetas. Sea una persona sencilla. Quien exalta es el Señor. Cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos exalta. Luego dice, hijos de Dios, hijos de Dios. Por favor, anote eso. Hijos de Dios. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Tenemos que estar conscientes del mundo en el cual nosotros estamos viviendo, que justamente es maligna y perversa. Pero usted y yo no. Usted y yo somos distintos, somos diferentes. Porque seguimos a Cristo. Marcamos una diferencia. ¿Cuántos marcan una diferencia en medio de esta sociedad? Mire, cuando veo cristianos salir también a protestar, digo, ¿qué están haciendo? ¿A protestar de qué? Están protestando contra Dios. ¿Quién colocó las autoridades? Sea del Partido Socialista, sea del Partido Comunista, sea del RN, de la UDI. Esas autoridades están establecidas por Dios.
Y usted y yo no dependemos de esa autoridad, dependemos de nuestro Rey, que es Jesucristo. Hijo de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, de la cual resplandecéis como luminares. Los creyentes deben trabajar para ser irreprensibles. La palabra allí es amoma, que significa sin defecto, sin mancha y deficiencia. Los creyentes deben trabajar para estar sin mancha, libre de falla y de censuras. Los creyentes deben de ocuparse en no ser dañinos, no dañar, no afectar a otras personas, no afectar la honra de otras personas. Note, dice que somos luminares. Trabajar para ser puros. Trabajar para dar testimonio. Si usted sigue allí, dice, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Usted sabe lo que significa asido? Significa agarrado fuertemente, tomado fuertemente. Usted no va a hacer algo si no está claro de que eso está establecido en la palabra de Dios. ¿Por qué tantos cristianos cometen tantos errores? Porque desconocen la palabra. Note lo que en el Antiguo Testamento dijo un profeta: mi pueblo yerra, mi pueblo se desvía, mi pueblo se equivoca. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios allí en el libro de Oseas. Cuando hay falta de conocimiento de la palabra de Dios, hay muchos yerros. Usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios nos va a llevar a la perfección. Ha sido de la palabra de vida. Somos luminares en medio de esta oscuridad. Este mundo está en tinieblas. Pero usted y yo somos los luminares. ¿Entendemos eso, amados hermanos y hermanas? ¿Cuál es la gran tragedia? Muchos cristianos no se mantienen firmes, leales a la palabra. No damos a conocer este mensaje del glorioso evangelio de la vida. Guardamos silencio. Desconocimiento de la palabra. No anunciamos el evangelio. Imagínense lo que esto significa. Debemos trabajar en mantener la palabra de vida. Esta es la única esperanza para un mundo perdido. Si hay algo que nosotros sabemos perfectamente, todos los que estamos aquí conectados, es que el único que puede salvar a este mundo es Jesucristo. Es el Cristo de esta palabra. Recuerde que Juan nos dice que Jesús es el verbo. Y otro término para el verbo es la palabra. Jesucristo es la palabra viva. Es la palabra encarnada. No es solo la palabra escrita, anunciada, es la palabra viva. Jesucristo es la palabra viva. Jesús dijo, escudriñen las sagradas escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Y note de que cuando Jesús está diciendo escudriñen las sagradas escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de mí. ¿Cuánto sabe usted de Jesucristo por medio del Antiguo Testamento? Entonces hay mucho desconocimiento a veces de la palabra de Dios. Mire, había una cosa que 30 años atrás, 40 años atrás, se decía, bueno, los aliancistas son conocidos, reconocidos porque son estudiosos de la Biblia, saben mucha palabra. Los aliancistas eran reconocidos por ser personas de la palabra. Yo me pregunto, hoy día, ¿los aliancistas son reconocidos por conocer la palabra? Les quiero confesar que hay Iglesia Alianza que no tienen ni un solo estudio bíblico. Y les voy a confesar por qué a veces no hay estudios bíblicos. Porque la gente no quiere estudiar. No tiene tiempo. Es que no entiendo.
Es que me cuesta entender. ¿Sabes quién está estudiando la palabra hoy día? Los pentecostales. Los pentecostales están estudiando mucho la Biblia hoy día. Me pregunto si los aliancistas siguen siendo reconocidos como personas que conocen la palabra de Dios. Cuando falta palabra, falta testimonio. Cuando falta obediencia, falta testimonio. Sexta tarea, seguir el ejemplo de trabajo sacrificado. ¿Qué dice el apóstol ya en estos últimos versículos? Así que les envío, perdón, me salté, 17 y 18. Aquí está. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí tenemos un ejemplo de trabajo sacrificado. Por supuesto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se ofreció a sí mismo como sacrificio para servir a los hombres. Pablo nunca más pensó en él. Nunca más pensó en sus beneficios, en sus ganancias. Él lo dio todo y puso su vida en libación. Es decir, lo puso en sacrificio vivo para servir a otros, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo tomó su cuerpo y lo ofreció como sacrificio y servicio para las personas, no para él mismo. Vivió para mantener firme y viva la palabra de Dios en la vida de la gente. Hermanos amados, al concluir este sermón, quiero invitarles a poder seguir estos ejemplos. El apóstol Pablo no era él solamente. Note que él está hablando de una iglesia de que él siente gran regocijo porque esta iglesia le está imitando a él. Esta iglesia, la iglesia de Filipos, es una iglesia ejemplo, es una iglesia modelo. Los invito a estudiar esta carta con mayor detención, ya sea guiada por el pastor, ya sea por un estudio personal de ustedes mismos, pero les invito a que puedan tener un tiempo de estudiar esta carta y sacar las grandes lecciones que el Señor tiene para nosotros hoy día, para que seamos la iglesia que el Señor espera que nosotros seamos. Que el Señor les bendiga. Agradecer a Dios por este tiempo de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay tantas cosas más que el Señor nos puede decir en estos pasajes. Hay tanta riqueza en estos pasajes que yo clamo al Señor en esta hora, que esta palabra pueda quedar en sus corazones y en sus mentes. De tal manera que esto nos haga reflexionar sobre nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo. No digan, mire, yo soy miembro de Aliancista tantos y tantos años. No, piense hoy día, ¿qué es hoy? ¿Qué está haciendo hoy? ¿En qué está enfocado hoy? ¿En qué está trabajando hoy? ¿Cuáles son sus motivaciones hoy? Que esta palabra nos ayude a poder tener las herramientas espirituales para juzgarnos a nosotros mismos, analizar nuestra vida delante del Señor. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Cuando usted se enfoque en lo que tiene que enfocarse, usted va a ser primero la persona modelo y ejemplo para otros. A veces en la iglesia esperamos que otros puedan tener cambios. Esperamos de otros, pero no pensamos en nosotros. La iglesia cambia cuando yo cambio, cuando yo me enfoco en el Señor. En estos tiempos de pandemia el Señor nos ha enseñado mucho. Note que yo he compartido una porción de esto que yo he compartido con mis hermanos acá de Los Ángeles gran parte del segundo semestre.
porque hay tanto todavía que aprender delante del Señor. Hay tantas cosas que todavía tenemos que seguir, que el Espíritu Santo nos corrija y nos perfeccione. Pero Él nos ama, Dios nos ama y quiere lo mejor para mi vida y para la suya. Quiere lo mejor para nuestras iglesias. Quiere lo mejor para el pastor, quiere lo mejor para su familia, lo mejor para los diáconos, para cada líder de los distintos ministerios, de la UFA, joven, etc. Pero cada miembro de la iglesia, aún el último que llegó, tiene gran valor para el Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que siempre, siempre es buena y oportuna en nuestras vidas. Hay tantas cosas que tú nos enseñas, pero son tan pocas las cosas que a veces retenemos. Hay tantas cosas que a veces olvidamos. Por eso tu siervo Santiago decía que no fuéramos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Aquí está esta palabra que tú pusiste en mi corazón para nuestros hermanos de Arauco, para esta amada iglesia. Señor, la palabra está dada. Que cada cual la tome, Señor, y pueda dejar que el Espíritu Santo siga hablando a sus corazones y a sus vidas. Señor, ahora yo no voy a hablar, sino es tu palabra misma la que seguirá hablando a nuestros corazones. Por favor, no permite que hayan corazones que se endurezcan, sino por el contrario, corazones que se disponen delante de ti para servirte. Oro por esta amada iglesia para que sea bendecida, cada familia sea bendecida, el pastor y su familia sean bendecidas, que la familia de los diáconos sean bendecidas, que la familia de cada miembro de esta iglesia sean bendecidas, Señor. Pero ya hemos entendido que para ser bendecidos tenemos que estar en obediencia delante de ti, con un corazón humilde y sensible a tu voz, dejándonos guiar por tu Santo Espíritu y trabajar como tú nos enseñaste esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, pastor. Muchas gracias por darme esta bendición de compartir esta palabra con ustedes. Que Dios les bendiga.